Señor, que dispongas nuestro corazón a tu palabra, Señor. Queremos que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, donde produzca, bendito Señor, ese fruto, Señor, tan anhelado, Padre. Padre, en esta hora entregamos, Señor, toda nuestra ansiedad, todo nuestro afán, y lo ponemos delante de tus pies. Señor, háblanos en este día. Que seas tú a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor. Y que seas tú siempre glorificándote, Señor, en todo, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, bendito Dios. Solo a ti sea la gloria, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias al Evangelio de San Mateo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a dar lectura desde el verso 25 en adelante. Amén. Y la palabra del Señor dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Tomemos asiento. Cuando nosotros vamos al pasaje, como lo estamos leyendo, notamos nosotros aquí que Jesús se encuentra con los discípulos, y uno de los discursos más importantes que Jesús dio, de entre todos, porque todos son importantes, hermanos, y Él empieza haciéndoles preguntas, y aquí vemos preguntas retóricas, es decir, allí mismo había también la respuesta, pero más a fondo, hermanos, más a fondo, dentro del contexto, debemos ver que Jesús también les estaba haciendo un llamado de atención a sus discípulos. ¿Cuál era el objetivo de este llamado de atención? Cristo lo que quería, hermano, es llamarles la atención para un bien específico. Y cuando vamos al verso 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Hermanos, recuerde usted que cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos salieron, literalmente dejaron todo por seguir a Jesús, dejaron trabajos, dejaron familias, dejaron todas las cosas literalmente por seguir a Jesús. Ahora él, hermano, sabía que dentro del corazón de sus discípulos había una gran incertidumbre. Entonces, hermano, creo que muchos de nosotros nos familiarizamos con estos hombres frágiles, débiles, y vamos a avanzar, hermanos. Hermano, Jesús, como Dios, conoce el corazón de los hombres. Por lo que, hermano, al darles esta enseñanza, Él lo que quería, hermano, es también enseñarles que no debían de apoyarse en su propia prudencia, en su propia capacidad para salir adelante. Entonces, hermanos, Cristo viene
y les empieza a enseñar que debían depender totalmente de Él. Su confianza, hermanos, no estaba 100%, hermanos, en Cristo. Su confianza estaba aún en su capacidad. Pero vamos un rato, hermanos, a Proverbios. Quiero que leamos con ustedes en la palabra. Y Proverbios capítulo 3, hermanos, dice lo siguiente. Cuando vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, en el verso 5, dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. Esto es lo que Dios en esta mañana también a nosotros nos está diciendo. Sin embargo, hermano, esta fue una conducta y una actitud de los seguidores de Cristo. Igual nosotros hoy aquí en la congregación hay muchos que están siguiendo al Señor. Muchos. Pero entonces, si estamos en este camino, hermanos, Jesús lo que quiere es que estemos seguros en Él. Hermanos, nosotros reconocemos uno de los pasajes que posteriormente allí mismo en Mateo, más adelante, ya lo vamos a analizar. Llega un joven rico y se encuentra con Jesús. Ustedes saben la historia. Él tenía todo lo que cualquier hombre desearía tener en cuanto a sus bienes materiales. Pero sin embargo, ¿qué vemos en este joven rico? Este joven rico, hermanos, tenía una alta moral. Era un muchacho aferrado a la ley. Había cumplido todos los mandamientos. Y Jesús, Él sabe el corazón de las personas. Y Él llega y le dice: mira, yo he cumplido todo, ¿qué me falta? Y Jesús le dice: te falta una cosa. Vende, da todas las cosas a los pobres, todo lo que tienes, y vende y sígame. Sin embargo, hermanos, dice la Escritura que Él se entristeció mucho porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis queridos hermanos? Una actitud, hermano, falsa, externa, solo de seguir al Señor por conveniencia. El Señor, hermano, nosotros no podemos impresionarlo. Él es Dios. Sin embargo, aquí vemos a un joven, en Mateo 19, vemos a un muchacho que quería impresionar ¿a quién? A Jesús. Mira, yo todo lo he cumplido. Pero Jesús le dice: te falta una cosa. Yo creo que en esta mañana Dios nos está hablando, hermano, a nuestro corazón. Yo creo que todos nosotros realmente, hermano, necesitamos analizarnos ante la luz de la palabra. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros, hermano, dejar definitivamente para poderlo seguir como se debe al Señor? Te falta una cosa. Vemos aquí, como yo les estaba analizando, el corazón de este joven rico, sí, hermanos, aparentemente, externamente estaba involucrado en las cosas de Dios. Es por eso, hermanos, que Dios no se impresiona de lo que usted haga. Usted puede hacer cualquier actividad espiritual. Usted puede ayudar a los pobres y no está mal. Pero el Señor, hermano, ¿qué es lo que mira? Mira cómo está nuestro corazón delante de Él. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Hermano, el corazón de este joven rico estaba centrado 100% en sus posesiones materiales y no en Cristo. Por eso Jesús les dijo que era difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Y no con esto quiere decir, hermano, que Dios no puede salvar a aquel que quiere. Dios también toma a mucha gente con posibilidades y la salva. Dios puede tomar a una gente que no tiene posibilidades y la salva. Él salva al que Él desea, mis amados hermanos. Pero ¿cuál es la lección que nosotros aprendemos aquí? La lección, hermanos, que nosotros aprendemos aquí es que no debemos confiar en las cosas de este mundo, sino en quién, en el Señor. Recuerde usted, hermano, el escritor del libro de los Hebreos. Cuando vamos a Hebreos capítulo 12, 1, 2, dice allí: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la clave, hermanos? Puesto los ojos en quién,
en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando dice peso, tiene que ver, hermano, con todas las preocupaciones innecesarias de la vida. Despójese de todo peso y ponga su mente, ponga su ser ¿en quién? En Cristo. Hoy en esta mañana, cuando usted mira este texto, se habla acerca del afán. La pregunta es, ¿qué es el afán? El afán, hermano, viene de una palabra que en el original quiere decir distraerse. En otras palabras, es una desesperación descontrolada por hacer algo apoyándonos en nosotros mismos y no en Dios. No en Dios. Hermanos, no olvidemos que cada uno de los que estamos aquí, desde el momento que hemos recibido a Cristo, estamos en una carrera. Obviamente, hermano, no siempre va a ser en línea recta el camino que usted tiene que conducirse y caminar. Muchas veces no va a ser solo de bajada, porque es fácil, hermano. De bajada, pues usted camina suavemente. Pero habrá muchas veces, hermano, en su vida cristiana, una caminata que será cuesta arriba, hermanos. Y necesitamos depender constantemente del Señor. Necesitamos, hermanos, dejar que Dios nos guíe. Yo creo que estas palabras, hermano, aparte de ser unas palabras de exhortación que Jesús le estaba dando a sus discípulos, también fueron palabras de aliento. Así como en esta mañana estoy seguro, estas palabras también son de aliento para nosotros. Miren lo que dice aquí en Mateo 6:25. Por tanto, os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Note aquí, hermano, que Jesús está presentando una lista de las necesidades que tiene todo hombre. El hombre, hermano, para poder subsistir, ¿qué necesita? Alimento, vestido, agua, obviamente también vivienda. Hermanos, son cosas necesarias para el hombre. Ahora, los discípulos estaban externamente siguiendo a Jesús, pero el Señor sabía, hermanos, que ellos también estaban aturdidos por estas cosas. Hoy nosotros estamos aquí. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Amén. Hermano, el Señor sabe cómo está su corazón. Los discípulos estaban aturdidos. No estaban enfocados también 100% en las cosas del reino, mis amados hermanos. Estaban ellos también preocupados, anclados por las necesidades. Hermano, muchos de ellos pensando en sus familias. ¿Sí? Recordemos, hermano, que al Cristo que los discípulos seguían y al Cristo que nosotros seguimos, escúchenme, al Cristo que los discípulos seguían y que nosotros seguimos, no es un hombre cualquiera, mis amados hermanos. Es el Salvador del mundo. Es el dueño del universo. Es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cree esto usted, hermano? Decía antes de este conversatorio que Cristo tuvo con sus discípulos y sus seguidores, hermanos. ¿Qué es lo que ellos vieron? Mire, más atrás de Mateo usted sabe un milagro extraordinario que Cristo hizo. Él multiplicó ¿qué? Los panes y los peces. Físicamente ellos vieron que de las manos de Jesús, hermano, hubo una multiplicación de panes y de peces. Ahora, hermano, ¿por qué después ellos empiezan a aturdirse de estas cosas? Y Jesús les dice, no se afanen, no se afanen. Hermanos, qué corta que fue la vista realmente, hermano, de ellos para creer y aceptar que estaban frente a quién, al Rey del universo. Es que no lo veían así. Hermanos, por eso para valorar las cosas espirituales debemos haber nacido del Espíritu.
Por eso Dios dice que Él anda buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en la carne y en verdad, dice allí. Que lo adoren en espíritu, en verdad. Porque de esos adoradores busca Dios, y de esos adoradores Dios se agrada. La carne para nada aprovecha, hermanos. No podemos, hermano, avanzar en la vida cristiana apoyados en nuestra carne. No sirve. No sirve. Después de haber visto todos los milagros que Jesús hizo, después de haber visto la multiplicación, hermanos, se les cerró el corazón. Estaban desesperados y preocupados. A veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Dígame usted, hermano, ¿ha visto cosas grandes de Dios en su vida? Sí, yo las he visto. He visto personas transformadas, hermanos. Personas que antes estaban dedicadas al alcohol, Dios las salvó y han dejado el alcohol. ¿Acaso cree que eso no es el milagro más grande? ¿Que Dios haya salvado a una persona? Pero ¿y qué pasa? Vamos al punto en el que también, como los discípulos, interiormente nos aturdimos por las necesidades, hermanos. Y empezamos a desesperarnos. Hermano, en el Nuevo Testamento, cuando estudiábamos Juan, Jesús, ¿cómo se presentó? ¿Recuerda usted? Él se presentó como el verdadero pan que descendió del cielo para darse ¿a quién? A nosotros. ¿Recuerda usted, hermano, que allí en Juan capítulo 6 había bastantes personas que estaban allí después de la multiplicación de los panes? Y Jesús pasó al otro lado, hermano, del lago, y dice que lo siguieron. Y le decían: Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y sin embargo, hermano, Jesús, Él sabía que no lo seguían porque lo amaban. Si no sabe por qué, porque querían comer pan físico. Lamentablemente, mis queridos hermanos, yo les puedo decir algo. Hoy en este tiempo también sucede lo mismo. Muchos, en muchas congregaciones, millones de personas, hermanos, buscan a Jesús solo por sus propios intereses. Y somos egoístas. No buscamos a Dios porque realmente le amamos, hermanos. Jesús, hermano, Él estuvo esperando, los hombres allí siguiendo a Cristo. Claro, es que multiplica los panes y los peces. Cuando llegó un momento, hermanos, en que Jesús se paró allí en Juan, desde el verso 17 en adelante, y dice que se volvió enérgicamente a la multitud. ¿Y sabe lo que dice en el original, lo que les dice Jesús? Ustedes me siguen porque quieren tragar, pero no porque me aman. Han usado a Cristo como un amuleto para satisfacer las necesidades carnales, pero no porque realmente lo aman, hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cristo vino y dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre, ese tiene vida eterna, hermanos. Y esto es una ilustración para referirse a ¿qué? A la abundancia espiritual que nosotros tenemos ¿en quién? En Cristo. Por eso estoy aquí, delante de ustedes parado, hablándoles, hermano, de este Salvador precioso, maravilloso, de este pan verdadero, hermanos. Rico, riquísimo, hermano, para los que realmente lo estamos disfrutando. Hermanos, si recordamos lo que pasó atrás en Éxodo, quiero que me acompañen por un momento a Éxodo 16. Y les hago en breve, hermanos, un resumen. Usted sabe la historia. Dios levantó a un hombre, Moisés, sacó a un pueblo que estaba esclavizado más de 400 años en Egipto. Recuerden que Egipto tipifica ¿qué? El mundo. Y sin embargo, hermano, ellos viendo igual como los discípulos que Jesús, Dios, mandó las plagas a Egipto, los libró de la última plaga. ¿Cuál era esa última plaga? La plaga de mortandad. Salieron de allí de Egipto, hermanos. Y vamos a Éxodo 16.
Ya les voy a dar el verso, pero vamos a explicar. Salieron de Egipto, salieron con posesiones y todo. Llegaron, hermano, a un punto en que empezaron a desesperarse porque se encontraron frente a ¿qué? Al Mar Rojo. Y sin embargo, hermano, Dios abrió el mar. Pasaron en seco. Vieron las columnas de agua. Después, hermano, cantaron, empezaron a exaltarle a Dios. En la Biblia dice que es el cántico de Moisés. Yo le puedo decir que más bien es un cántico de agradecimiento a Dios. Porque Moisés no se lleva la gloria, sino ¿quién? Es Dios. Después Dios abrió el río Jordán. Pasaron en seco. Y mire, vámonos acá a Éxodo 16, desde el verso 13. Mire lo que pasa ahí, leamos. Dice lo siguiente, vamos desde el verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué ve ahí usted? Dureza de corazón. Ven tantos milagros, hermano, y empiezan a murmurar y se empiezan a quejar. Pero Dios, hermanos, tiene misericordia, ¿no? En el verso 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y a veces Dios, hermano, es especialista en probar a sus hijos. A veces, hermano, viene la escasez en los hogares. ¿Saben por qué? Porque Dios está probando su fe, para ver si realmente usted ama a Dios aún en la escasez, o solo lo busca a Él por el pan físico, porque quiere comer. Éxodo capítulo 17. Ya después que Dios les da el pan, el maná del cielo, ¿qué pasó? En el verso 1 de Éxodo 17 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Note aquí, no había agua. ¿Por qué no había agua allí? Es la pregunta. Dios estaba probando a su pueblo. Y el verso 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Increíble, hermano. Y algo que estaba haciendo en el estudio, hermano, que estaba viendo durante esta semana. ¿Recuerda usted quién fue el que tentó a Dios con la palabra? Mateo capítulo 4, ¿recuerda? Satanás. Escrito está: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece piedra alguna. Y a veces, hermanos, nosotros nos parecemos a Satanás, hermanos, tentando a Dios. Y a veces usamos versos, decimos: pero es que escrito está, Señor, dame. Hermano, Dios lo único que puede hacer, ¿sabe qué? Es solo su voluntad. Punto, se acabó. Nadie puede torcer su brazo. Nadie. Tentaron a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros también tentamos a Dios? Muchas, hermanos, ignorantemente. Y dice lo siguiente más adelante: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Hermano, ya me imagino Moisés cómo está tan cargado, hermano. De aquí a un poco me apedrearán, dice. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña,
y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Hermano, ahora aquí salió aguas de las venas, y el pueblo empezó a beber, a deleitarse en el agua física. Pero hermanos, esa agua se iba a acabar. Ahora nosotros tenemos aquí a Cristo. Cuando vamos a Juan 7, ¿qué es lo que dice el Señor? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo, ustedes saben lo que dice, el que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo de los que iban a recibir el Espíritu Santo. No dijo un riachuelo, no dijo un pozo ahí putrefacto, un fango, no. Dijo ríos de agua viva. Y esta agua, hermano, no se acaba. Esa es la diferencia, hermanos. Antes ellos estaban peleándose por lo físico, pero nosotros sabemos que hay algo que puede saciarnos más que las cosas físicas. ¿Y es quién? Cristo, mis amados hermanos. Cristo. Es Cristo. Con esta explicación, en breve, y volviendo a Mateo, mi pregunta para la iglesia es esto. Hermanos, realmente reconocemos al que mora en nosotros como Dios. ¿Realmente valoramos al Cristo que decimos tener en nuestro corazón, mis amados hermanos? Yo le puedo decir que muchas veces no. No valoramos. No valoramos las riquezas de Cristo ni su salvación, no valoramos. A veces podemos caer en un costumbrismo religioso nada más, por querer aparentar algo que no somos. Pero no valoramos realmente, hermanos. Porque si valoráramos, ¿sabe qué? No estuviéramos quejándonos a cada rato delante de Dios. Y nos quejamos. Como el pueblo de Israel se queja, y se quejó más. Usted sabe que Dios detesta la queja, hermano. Sí, Dios detesta la queja. Mire, hermanos, vamos al verso 26, Mateo 6. La palabra del Señor dice lo siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Ahora Jesús les explica aquí a sus discípulos que las aves son animalitos creados por Él. Escúchenme bien. Son un ejemplo de la capacidad de Dios para proveer. ¿Y proveer qué, hermanos? ¿Proveer qué? Primero, el Señor, hermano, por medio de su obra providencial en la naturaleza, hermanos, Dios quería a ellos, ¿sabe lo que quería darles a entender? Que Dios sí sostenía la creación, es decir, la naturaleza. ¿Cuánto más no los iba a sostener a ellos, hermanos? Cabezas duras. Dos, o el segundo aspecto. Ahora, esto no quiere decir, escúchenme, hermanos, cuando nosotros leemos bien este texto, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esto no está diciendo, hermanos, que Jesús estaba ¿qué? Acaparando el quietismo. ¿Qué quiere decir esto del quietismo? No hacer nada. Hermanos, Jesús lo que les estaba enseñando es que ellos también debían trabajar para proveer sus necesidades y las de su familia. Pero aquí vamos a entender dos aspectos dentro de este verso. Mis queridos hermanos, Jesús lo que quiso es enseñarles a ellos. Primero, y yo creo que esto también a nosotros nos va a servir en esta mañana. Primero, necesitamos depender totalmente de Él. Ahora, nuestra dependencia, ¿cómo se desarrolla, hermano, esta relación de dependencia
de nosotros como cristianos hacia Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Sí, hermanos. Necesitamos depender de Dios para que Dios nos ilumine, hermanos. Para que tomemos buenas decisiones delante de Dios. El problema, hermanos, es que muchas veces no dependemos de Dios, no vamos a los pies de Dios para consultarle. Aquí hay personas que tienen negocios. Y muchas veces, hermano, hay personas que están en proyectos ¿para qué? Para abrir un negocio. Simplemente cogen, van y lo abren. O van donde otra persona le dicen, ve, estoy pensando hacer esto, otro. Y dicen, no, sí, ponte nomás, no pasa nada. Y después, hermano, fracasó. ¿Por qué? Siendo cristiano. Porque, hermano, él estaba ¿qué? Dependiendo de su propia fuerza. Necesitamos, hermano, depender de Dios. Debemos cultivar, hermano, para depender de Dios, una amistad profunda con Dios. Y también, hermano, otro aspecto que es muy importante, dentro de este versículo lo vemos. Dios también manda a que actuemos. ¿Sí? ¿Actuados en qué? ¿Confiados en quién? ¿Actuando en quién? En Cristo y confiados en Él. En Él. Obviamente, hermano, el verso que estamos leyendo, 26, no habla aquí de abogar, hermano, a la pecaminosa ociosidad. Entonces aquí no está diciendo Jesús que el hombre no tiene que hacer nada para proveerse de sus necesidades. Hay algunos versículos que nos dan una lección muy importante y quiero que me acompañe por un momento a Proverbios. Proverbios, mis queridos hermanos, hoy en esta mañana estamos leyendo Proverbios. Proverbios capítulo 6, verso 6. La palabra del Señor dice, y esto es una palabra para alentar a muchos, ¿no? Mire lo que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano, ¿qué dice ahí? Su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es palabra de Dios, mis amados hermanos. Ahora vámonos más adelante, Proverbios capítulo 19. Proverbios 19, verso 15, la palabra del Señor dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá ¿qué? Hambre. Y en el Nuevo Testamento, Pablo dice que el que no quiera trabajar, tampoco come. Entonces en la Biblia, hermano, no está la Biblia acaparando la vagancia, no, al contrario. Sabemos, hermano, que este tema que yo les estoy exponiendo, Dios me lo dio por la necesidad que estamos pasando hoy, de acuerdo a la situación del país y tanta situación, pero nosotros le creemos a quién, a Dios, y venimos a su palabra, pues, para hacer ¿qué? Alentados. Yo sé que con esta palabra somos alentados, ¿no es cierto? Hermanos, cuando Jesús dice y entienda, dice: las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús está refiriéndose, hermano, que las aves no son ociosas. ¿Por qué, hermano? Usted no mira a los pajarillos colgados en los alambres de día y de noche sin hacer nada. No, ellos incluso madrugan más rápido que nosotros, hermano. 4 y media de la mañana ya están, hermano, cantando. Y dice que toda la creación le exalta ¿a quién? A Dios. Hasta en eso son más disciplinados que los cristianos, hermano. 5 de la mañana están cantando los pajarillos. Mi esposa me sabe decir, oye, una vez me dijo, qué chévere cómo cantan. Y yo le decía, ¿sabes qué? Ellos están dando exaltación a Dios. Mientras el cristiano está roncando a las 5 de la mañana y se levanta 4 de hora antes para ir al trabajo. Las aves son bien disciplinadas. Después, ¿qué es lo que hacen ellas?
Son ocupadas. Sí, hermanos. Recogen su comida, preparan los nidos, cuidan sus crías y allí Dios las sustenta, hermano, las sostiene. Así es Dios, hermano. Ahora, hermano, con este ejemplo que les estamos dando en esta mañana, un ejemplo práctico, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer? Hermanos, necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos confiar en la palabra del Señor. Obviamente necesitamos confiar en sus promesas, pero también necesitamos ser diligentes, actuar. Hermanos, sabemos que tenemos un Dios tan grande que Él ha prometido que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar solos. ¿Usted cree en ese Dios? Es el Dios de la Biblia, hermanos. Vamos por un momento a Salmos, hermanos. Vamos al Salmo 37. Vamos al Salmo 37. Y en el Salmo 37 la palabra del Señor dice en el verso 3 lo siguiente. Dice, confía en Jehová. ¿Qué dice ahí? Confía en Jehová. Hermano, en esta mañana debemos poner nuestra confianza en Dios. Por favor, no ponga su confianza en su capacidad. No ponga su confianza en el hombre, hermano. No ponga su confianza primero en los bancos, en las cooperativas, en los créditos, en los cheques. Primero, confía en ¿quién? En Jehová. En Jehová. Y haces bien, dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El problema, hermanos, es que hay muchos cristianos, o habemos, en alguna parte de nuestra vida, hermanos, no esperamos en Él, nos desesperamos. Caemos, hermano, en una... Hay dos clases de preocupaciones, hermanos. Hay una preocupación que es una preocupación piadosa y hay otra que es una preocupación pecaminosa. Me detengo aquí para explicar esto. La preocupación piadosa, hermano, quiere decir que una persona, voy a poner un ejemplo, necesita trabajo. Pero ella, confiada en Dios, ¿qué es lo que hace? Arma su carpetita, coge, va a una empresa y presenta. Y ahí en la empresa llegan y le dicen, por ejemplo, ¿sabe qué? Le vamos a llamar. Pero usted ya hizo su parte, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Empezar a descansar en el Señor y confiar que Él va a hacer la obra. Pero esa preocupación piadosa, hermano, que viene de Dios, lamentablemente se transforma en pecaminosa, ¿sabe cuándo? En el mismo ejemplo. Va a dejar la carpeta, le dicen que le van a llamar, está por la calle renegando, se pone a llorar, se desespera, se angustia, llama a su familia, dice que no tiene trabajo, negativo. Llega a la casa y se pone a pelear con la mujer y con los hijos. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que eso está bien? ¿Eso sabe cómo se llama? Aparte de ser preocupación pecaminosa, eso es también desesperación, hermanos. La desesperación no es buena, no viene de Dios, no viene de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, Dios aquí en la palabra no nos está diciendo que no debemos hacer nada, no. Debemos actuar, debemos confiar en la provisión de Dios. Hermano, cuando un cristiano se levanta en la mañana, sale con fe, con confianza de su casa y dice, yo sé, Señor, que tú este día me vas a dar para llevar el pan a la casa. Y trabaja, hermano. Y con fe sale, hermano, a vender lo que tenga que vender. ¿Sabe lo que Dios hace? Él así, hermano, le pone las personas. Sí, hermano, no se espante. Y dicen, no, es que estamos en un tiempo de crisis, pero Dios no está en crisis, hermano. Él, hermano, como dice en el Salmo 37, y vamos más adelante, en el verso 25, dice esto, hermano. Joven fui envejecido, y no he visto, dice, ¿qué dice ahí? Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
En todo tiempo tiene misericordia que presta, hermanos. Ese es el Dios al que seguimos, mis queridos hermanos. Ese es el Dios al que seguimos. Hermanos, allí mismo en esa lista de enseñanzas, cuando vamos a Mateo, volvamos a Mateo, hermanos. Jesús a los discípulos, posterior a esta enseñanza del afán, ¿sabe lo que hizo? Les empezó a reafirmar su confianza con estas palabras. Y cuando vamos a Mateo capítulo 7, vamos a dar lectura desde el verso 9, mire lo que dice aquí. Vamos desde el verso 7. Y mire lo que le estoy compartiendo, hermano, está en la escritura, no me estoy inventando yo. Vea lo que dice, pedid, ¿y qué dice ahí? Y se os dará. Y hallaréis, llamad y se os abrirá. No podemos saltarnos. Mire, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Lo que estamos viendo aquí. Primero, dependencia de Dios. ¿Cómo dependo de Dios? En la oración. Estoy de rodillas. Estoy pidiendo a Dios, Señor, ayúdame. Dios, dame una forma, dame sabiduría, dame luz para poder ver cómo. ¿Cómo puedo, Señor, abrir o puedo abrir un negocio? ¿Cómo puedo sostener a mi hogar? Ayúdame. Obviamente Dios, hermano, Él te va a dar la luz necesaria para hacerlo. Pero, hermano, los problemas no solo se resuelven de rodillas, sino también que caminando, hermanos, actuando. Por eso dice aquí, en Mateo capítulo 7, se pedir y se os dará, pero aquí también está esta palabra, busca, ya hallaréis. Ahora, para buscar, hermano, tenemos que estar quietos. Aquí está diciendo, esto es un verbo, hermano, es una acción. Hay que actuar, hermanos, hay que actuar, confiados en Dios. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque aquí está la respuesta de Jesús. Dice, porque todo aquel que pide, ¿qué dice ahí? Recibe. Estoy seguro, hermano, que en esta mañana este mensaje yo lo estoy dando a hijos de Dios. Y este mensaje es para nosotros, hermano. Dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca, ¿qué? Halla. Y el que llama se le abrirá. Y me gustan estas palabras que vienen, hermano. Son preciosas. Miren lo que Jesús les dice. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, porque sabe el Señor el corazón del hombre, que es perverso, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, la pregunta allí, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermano, usted no sería capaz de darle una piedra a su hijo en vez de pan. ¿Ah? No. Y sin embargo, hermano, usted que es fallido, sabe dar cosas buenas. ¿Cuánto más, hermano? Es nuestro Padre. El perfecto, el santo, el todopoderoso, hermanos. ¿Ah? Increíble que es Dios. Ese es el Dios que seguimos. Hermano, yo no le estoy predicando el evangelio de la falsa prosperidad. Estoy predicando el evangelio correcto. La correcta prosperidad, conforme a lo que dice la Biblia. Sí, mis amados hermanos, con esto podemos darnos cuenta que nosotros somos más importantes que las almas. Amén, hermanos. Vamos al verso 27 de Mateo 6, 27. La palabra del Señor dice: ¿y quién de vosotros, dice, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué les dice eso el Señor? Porque sabía que sus discípulos estaban interiormente afanados, preocupados, estaban desesperados, estaban siguiendo a Jesús y su mente estaba atrás. Hermano, Jesús lo que estaba enseñándoles, ¿sabe qué es allí? Que la mucha preocupación y el exceso de desesperación por la vida no los iba a llevar a ningún lado, mis amados hermanos. Ellos estaban exagerados, hermanos. Eso es lo que muestra aquí este argumento en la palabra. Hermanos, aquí la iglesia, las preocupaciones, nuestro futuro, por nuestro sustento, nuestra comida, nuestro vestido,
etcétera, etcétera, etcétera. No nos puede garantizar, escúchenme, que lo vamos a tener mañana. Yo ahí les voy a decir esto. Porque ¿quién de ustedes, hermanos, sabe si el día de mañana vivirá o no? Alce la mano, dígame. Y no con esto quiero decir, hermano, que uno no debe ser precavido. ¿Cómo lo fue quién? José, hermano. Allí en Génesis, ¿ha leído usted la historia de José? José interpretó el sueño de Faraón. Faraón dijo que había soñado con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. ¿Qué era esto? 7 años de qué? De prosperidad, obviamente, ¿no? Pero también 7 años de hambruna. ¿Sabe a mí lo que me impacta de José? Esa sabiduría que Dios le dio para poder administrar, hermano, en ese tiempo, cuando había grosura, poder administrar, hermano, el grano. Porque antes no era dinero, sino eran así, eran especies, eran comida, eran granos, era arroz, todas esas cosas. Entonces cuando vino el tiempo de sequía, hermano, no tenían tanto problema en Egipto. ¿Por qué? Porque José administraba. Nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender, hermanos, a administrar los recursos. ¿Es bíblico? Sí, hermanos. Y no estoy con esto incitando a la tacañería ni a la avaricia, que es otra cosa, ni a la codicia. Pero necesitamos, hermano, aprender a administrar nuestros recursos. Hermano, hay alguien en este tiempo que, por ejemplo, puede estar ganando el básico. Pero debemos nosotros, hermano, ser sabios. Llega una persona y dice, bueno, estoy ganando poco, tengo que sostener mi familia. Un ejemplo, se va a Quito, se va al mar. Veo unos zapatos, dice $250, se compra esos zapatos. Y teniendo necesidades, ¿dónde? En la casa. ¿Cree que eso es ser sabio, hermano? No, pues, hermano. Hermano, necesitamos aprender a administrar los recursos que Dios nos da. Como yo le digo a mi esposa, aunque sea de centavo en centavo, necesitamos aprender a ahorrar. Es que es así, hermano. Es así. El dinero que usted tiene en sus manos obviamente no es suyo, le pertenece a Dios. Hermano, obviamente hay que saber en qué se lo usa el dinero. El dinero no es para exaltar nuestro ego, para nuestro beneficio y nada más para la casa. Obviamente el Hijo de Dios tiene que proveer en su hogar lo necesario. Pero también, hermano, también tiene que colaborar y ayudar. ¿En dónde? En la obra del Señor. Hermano, por eso aquí nosotros no diezmamos, porque el diezmo era para Israel. Ofrendamos. Y lo hacemos con un corazón agradecido a Dios, contentos. ¿Por qué? Porque sabemos que la provisión no viene de nosotros, sino de ¿quién? De Él. De Él, mis amados hermanos. ¿Sí debemos aprender a ser precavidos? Sí, mis hermanos. ¿Estamos en un tiempo de escasez? Sí, estamos en un tiempo de escasez. Pero si Dios le ha dado un trabajo, aprenda a administrar los recursos. Obviamente, mañana usted no sabe si vivirá, pero aprenda a administrar los recursos. Aprenda. Y por eso Jesús les dice, ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Miren lo que les dice aquí Jesús, añadir a su estatura un codo. Un codo, en el antiguo pacto, bueno, para los judíos era una especie de medida. Es decir, esto, hermanos. Esto era un codo. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes no pueden añadir, ¿sí?, una medida a su crecimiento, es decir, a su estatura. Mi pregunta en esta mañana es, hermanos, todos los que estamos aquí, todos, hasta yo me incluyo, ¿podemos cambiar o crecer en estatura? ¿Sí? ¿Podemos cambiar las circunstancias? ¿Sí? ¿Podemos cambiar por el simple hecho de desesperarnos? Y es que a veces pasa, es que ¿y ahora qué vamos a hacer? Uy, ahora, y después la mujer desesperada llega a la casa y se pega con el marido y todo. A ver, ¿qué sacó? ¿Sacó algo bueno? Pecó, hermano. Por desesperada, por preocupada, pecó. Nosotros debemos aprender a cultivar esa dependencia a Dios en las circunstancias difíciles. Cuando venga una situación difícil, esposo, usted tiene que, como cabeza de su hogar, como sacerdote de su casa, guíe a su esposa, hermano, en la oración. Busquen el rostro del Señor, porque Dios siempre va a dar la respuesta, hermanos. En vez de estar quejándose, gritando en la casa, que es que esto, otro.
mi hija, ¿sabe qué? Estamos mal, vamos a pecar. Mejor, ¿sabe? Vamos, le invito y oremos. Doblemos rodillas, pidámosle a Dios sabiduría y después actuemos. Así se evitaría tantos problemas, hermano, en las casas. Sí, hermanos. Este mensaje que yo les estoy compartiendo es práctico, porque el cristianismo es práctico. Vamos más adelante. Allí en el verso 26, claro, obviamente dice en la parte B, dice: y recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. El verso 27, perdón, dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Me fui atrás, hermanos. Bueno, estoy en el 27. Mis queridos hermanos, en esta mañana les voy a decir algo que es real. Dios siempre nos ha estado dando la instrucción. Vamos ya a los 3 años que estamos aquí en la iglesia, hermanos. Casi 3 años, los lunes, los miércoles y los domingos, Dios ha estado dando instrucción, 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 palabra, palabra, palabra. Hoy en esta mañana también Dios nos está instruyendo. Pero ya depende de usted y de mí, hermanos. Si aceptamos esta palabra y la ponemos por obra, porque por un lado nos haría bien obedecer a Dios, o la rechazamos, hermanos. Mis queridos hermanos y hermanas, obviamente podemos tener el concepto más claro de las Escrituras, sí. Podemos tener la enseñanza más correcta. Pero si no tenemos sabiduría, hermanos, esa es la palabra. No nos serviría, hermano, solo saber correctamente la doctrina bíblica. No estoy diciendo que nos sirve la doctrina bíblica. Les repito, podemos tener la enseñanza más correcta. Podemos tener o trazar correctamente las Escrituras. Pero sin la sabiduría de Dios, no nos serviría solo saber correctamente la Escritura. Que aquí estamos siendo instruidos, obviamente, hermanos. Pero necesitamos pedir a Dios ¿qué? Sabiduría. El libro de Proverbios habla de la sabiduría. Salomón dice que debemos buscar más que el oro y la plata, ¿qué? Sabiduría, hermano. Porque hoy en esta mañana usted escucha este mensaje. Y viene esta semana algún problema, alguna dificultad en su vida. Hermano, ¿de qué le sirve saber solo la doctrina bíblica si usted no la aplica a las circunstancias de su diario vivir? Entonces ya le estoy dando el concepto de sabiduría de una forma sencilla. ¿Qué es sabiduría? Es aplicar la palabra de Dios a mi vida de acuerdo a las circunstancias. Eso es sabiduría, hermanos. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos hace falta sabiduría, hermanos. Lamentablemente, por no tener la sabiduría, hermano, por eso han venido. Hermano, muchos están chupando las consecuencias, hermano, de las malas decisiones que han tomado por falta de ¿qué? De sabiduría, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos pedir a Dios en oración. Señor, ayúdanos, danos sabiduría. Vamos al verso 28, hermano. Y en el verso 28 de Mateo 6 dice: y por el vestido, les dice Jesús, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Ahora, hermanos, Cristo sabía que la vestimenta, incluso de él, como la de los discípulos, se estaba desgastando. Obviamente, después de ese ministerio, hermano, en el ministerio más bien dicho, durante los 3 años y medio que Jesús recorría aldeas y todo eso. Hermano, obviamente en ese tiempo los judíos no tenían metro, o los discípulos o Jesús no tenían taxi o carro propio para ir a visitar a las casas. Ellos caminaban, hermano, pero eran días, semanas, años para ir de un lugar a otro lugar. Y en ese trajinar se ensuciaban sus pies, obviamente el sol, el sudor, el calor, hermano, allí. Pero había también ese afán en los discípulos por el vestido. En otras palabras, hermanos, ellos sí eran preocupados por cómo la gente los estaba viendo, hermanos. O sea, tenían un poquito de vanidad los discípulos, ¿sí? Preocupados, de ahora me voy con mi maestro acá a esta casa y chuta, nos ha de ir así con estas fachas.
Ahora Jesús no estaba diciendo que ellos tenían que ser, hermano, ¿qué? Desasiados. No. Obviamente al contrario. Si Dios es un Dios de orden, hermano, usted sabe. Nosotros cuando venimos en la mañana al Señor, ¿cómo nos presentamos? Limpios, hermanos. ¿Para qué? Para Él. No para agradar a la vista de la gente, no, sino para Él. Porque lo reverenciamos. Entonces, ¿qué es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza que vemos aquí en el verso 28, mis amados hermanos? Jesús lo que les estaba diciendo es lo siguiente: que ellos debían de poner su atención, más que en el vestido, en algo más importante. En otras palabras, Jesús les estaba queriendo guiar a experimentar primeramente las riquezas que había ¿en quién? En Él, en el Rey, del reino de los cielos. Sí, mis amados hermanos. Cuando hablamos de esas riquezas, Jesús lo que les estaba dando a entender es que lo más importante era que la gente creyera en Él, hermanos, más que el vestido. Cuando vamos a Romanos, Pablo mismo, hermano, nos da una enseñanza. Y quiero que me acompañe a Romanos capítulo 13, verso 14. Más adelante. Romanos capítulo 13, verso 14, la palabra del Señor dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. Eso era lo más importante para Jesús, hermanos. Que el hombre sea vestido de Cristo. Obviamente no con eso quiere decir que Jesús quería que sus discípulos anden desnudos. No. Jesús lo que quería es que el hombre se vista de Cristo. Mis queridos hermanos, haciendo un análisis en el Espíritu, usted va a Génesis 3. Dice que el hombre y la mujer pecaron y sin embargo ellos abrieron sus ojos y se vieron que estaban ¿qué? Desnudos. Y se avergonzaron y se fueron y se escondieron. Y dice que se cosieron ¿qué? Hojas de ¿qué? De higo o de higuera. ¿Qué tipifican estas hojas? Todas las cosas que no son Cristo. Y eso es lo que el hombre hoy hace. Alejado de Dios, escondido de Dios, porque el pecado lo ha llevado a eso. Y están tratando de cubrir su desnudez con ¿qué? Con las cosas del mundo. Pero cuando Cristo toma a una persona, Él viene y salva a esa persona. Y lo viste, hermano. ¿Y lo viste de qué? Del cordero. Allí en Génesis dice que después Jesús, el Dios, dice, sacrificó un cordero y lo vistió de pieles. Allí está la obra de Cristo, mis amados hermanos. Con Él hemos sido vestidos, hermanos. La desnudez espiritual, hermanos, que todos nosotros teníamos, se acabó. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha venido a vestir. Y así como Pablo dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gracias a Dios por esta vestimenta, hermanos. Gracias a Dios por la vida eterna, hermanos. Por otra parte, aquí dice, hermano Jesús, en este verso 28, consideren, dice, a los lirios de ¿qué? Del campo. Cómo crecen, no trabajan ni hilan. Hermanos, todas las cosas creadas reflejan ¿qué? La gloria de Dios. Dios es un Dios poderoso. Sostiene su creación, mis amados hermanos. Sin embargo, aquí les dice el Señor, observen cómo crecen. Y la pregunta para la iglesia en esta mañana es, ¿y cómo crecen? ¿Sabe cuál es la respuesta? Sin ningún esfuerzo. Yo hablo de las plantas, del campo. No hay intervención del hombre en las plantas del campo. Haciendo una ilustración que es media loca. Hermano, ningún hombre puede dar todos los días riego al campo. Sería imposible. Usted, hermano, está saliendo al campo a dar riego, tantas hectáreas. Y cuando sale de viaje, usted mira la hermosura, hermano, de los paisajes, de las flores en el camino. Y mi pregunta es, ¿quién cree que da ese color, esa hermosura?